Esto es una cantinflada en toda regla que acaba de decir este soquete, pues no tiene otro nombre, de Díaz-Canel. Vamos a seguir. Nosotros tenemos que reconocer que a nivel global estamos asistiendo a la confluencia de una profunda crisis como consecuencia del impacto de la COVID-19, del derrumbe definitivo que tienen los paradigmas neoliberales que venía defendiendo el imperialismo en estos momentos, del ejercicio abusivo que hay de la hegemonía imperial que han sido puestos al descubierto en el libro de Bolton al mostrar la perversidad de sus prácticas, y aquí podemos mencionar algunas en ese libro. Se plantea cómo se hace presión permanente sobre otros gobiernos, cómo hay un apoyo desembosado a golpes de Estado e intentos de golpes de Estado, injerencia, violencia, amenaza de intervención militar y despliegue ofensivo de fuerzas y bases por todo el mundo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa aquí, porque esta es la misma cantaleta y la misma perreta de siempre. Este señor está hablando de una supuesta injerencia del gobierno de Estados Unidos en todo el mundo, pero lo gracioso de esto es que ellos se olvidan de Panamá, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Chile, Granada, Angola, Etiopía, el Congo. Se olvidan de todo eso. Cuando estos señores, República Dominicana, Haití, cuando estos señores se ponen a hablar de la injerencia y el imperialismo y todo esto, se olvidan de que el Estado cubano se ha comportado desde la primera semana de 1959 intentando invadir Panamá como un Estado invasivo, un Estado injerencista, un Estado que ha infiltrado toda América y medio África y que ha enviado tropas desde Argelia hasta prácticamente Sudáfrica. Así que este señor venga a hablar de injerencia culpando a Estados Unidos cuando el problema ahora mismo lo tienen ellos, no Estados Unidos, suena como mínimo hipócrita. Vamos a seguir. Cómo hay una estrecha alianza de la administración de los Estados Unidos con la contrarrevolución cubana y con la oposición venezolana. Cómo se ha reactivado la doctrina Monroe. Cómo se usan las calumnias y mentiras como pretexto para la injerencia y el intervencionismo. Cómo se emplea también la corrupción y el soborno a gobiernos de países para lograr sus propósitos. Aquí está hablando de corrupción, soborno, pero se le olvida hablar de narcotráfico, se le olvida hablar de vínculos con gobiernos narcoterroristas como el de Venezuela o la implicación de ellos mismos con gobiernos narcos como el de Bolivia, el de Evo Morales, o con corruptos como Cristina Kirchner, con corruptos condenados como Lula da Silva. Entonces, es la típica mierda delante del ventilador, esparcir la mierda para que no se vea la mierda de ellos. Pero claro, por desgracia, los cubanos dentro de Cuba no dominan este tipo de informaciones en una amplia cantidad de cubanos que no la dominan. Y por eso es bueno hacer este tipo de videos para que sepan que este señor oculta más de lo que dice ahora mismo. Vamos a seguir. La obsesión y la hazaña que hay contra Cuba y contra Venezuela. La persecución, ahí en ese libro se demuestra cómo se orquestó la persecución al combustible que necesitaba adquirir nuestro país, que fue el que nos llevó al primer momento en el que tuvimos que plantearnos un grupo de medidas a finales o a mediados del pasado año. Aquí habla de que, bueno, él está hablando de un libro. No sé si se han dado cuenta que él está hablando de un libro que parece que se leyó, creo que es además del Granma de Juventud Rebelde, es de lo poco que se ha leído. Y habla de la persecución al combustible cubano, pero no te dice que del poco combustible que llega a Cuba, una buena parte es vendido a Países Bajos, Singapur, a sitios así, vendido ya, procesado, refinado y vendido para sacar beneficios para ellos mismos. Entonces, el problema de Cuba no es que no le llegue combustible todo el que le debería llegar. El problema es que el poco que llega, además, ellos lo refinan y lo venden. No lo usan para mejorar
la calidad de vida del pueblo cubano. Estos son informes del Banco Mundial, informes de muchísimas empresas que vuelcan todo este tipo de comercio para generar informes internacionales de credibilidad, de rating y todo esto, y son públicos además. Vamos a seguir. La falta de dignidad en el ejercicio de la política. En síntesis, podemos decir que cada página del libro de Bolton corrobora la validez de las denuncias que ha hecho la Revolución Cubana y de nuestras declaraciones sobre la indignante política actual del imperio. Por otra parte, también tenemos que reconocer que hay una profunda crisis en curso a nivel mundial, provocada por los factores citados anteriormente y reforzada por los problemas que atraviesa la administración norteamericana. Y ustedes han visto todos los problemas económicos que tiene, los problemas sociales, la manera irresponsable e ineficiente con que han manejado el enfrentamiento a la pandemia. El país que más riquezas tiene en el mundo es el país que tiene más muertos y más afectados por esa pandemia. Fíjense cómo él aquí habla de una crisis internacional y culpa a la administración de Estados Unidos, a los supuestos problemas económicos y sociales por los que atraviesa la administración de Estados Unidos, y además le llama irresponsable, ineficiente, lo culpa de la pandemia, de la gestión, de la mala gestión en teoría de la pandemia. Y esto es gracioso porque justo unos segundos antes él estaba hablando de ese supuesto Estados Unidos injerencista, y en estas líneas ahora mismo él está siendo el propio, el injerencista, metiéndose en problemas de otro país que no tienen nada que ver con el suyo. Y lo que es peor, otro país que todos esos problemas económicos, sociales, raciales que él ha mencionado, son provocados precisamente por gobiernos como el de Cuba, que ha infiltrado gente allí en Estados Unidos, desde los grupos antifas hasta la organización Black Lives Matter, que son en cierta forma financiados por George Soros, y se ha demostrado que han sido financiados por gobiernos como el cubano, el venezolano, el nicaragüense. Y tiene gracia además que este señor, al frente de Cuba, que está atravesando a día de hoy una de las peores crisis de los últimos 60 años, se ponga a hablar de lo que pasa en Estados Unidos. Fíjense que lleva 5 minutos, casi 6 minutos, y de Cuba no ha dicho absolutamente nada. Está hablando todavía de Estados Unidos, cuando en Estados Unidos nos falta la comida en los supermercados. El gobierno le ha mandado cheques a sus ciudadanos para ayudarlos. No faltan las ayudas sociales. No pasa nada de esto en Estados Unidos al mismo tiempo que en Cuba. La gente está haciendo colas de días para comprar pollo. Y este señor sigue hablando de Estados Unidos. Vamos a seguir. El abuso policial, los problemas raciales. Y a esa administración le molesta y le duele el prestigio y los resultados de nuestro país. Y eso explica el incremento de su agresividad en estos momentos. Pausa aquí. Aquí hay dos partes importantes. Primero, abuso policial de Estados Unidos, claro. De las niñas violadas por policías en La Habana, no dice nada. De los jóvenes asesinados por policías en La Habana, no dice nada. De los policías echando los perros a la gente en los carnavales en Cuba, o sacando a una joven cubana negra por los pelos de la playa, está filmado, grabado, no dice nada, pero sí, del de Estados Unidos hay que hablarlo. Está hablando de resultados y prestigios de Cuba, al mismo tiempo que están creando una estrategia, y él dijo al principio que las cosas que estaban haciendo no daban resultados y por eso había que hacer cosas nuevas. Entonces, o mintió al principio cuando dijo que no daban resultados, o está mintiendo ahora diciendo que Estados Unidos le tiene envidia al régimen cubano por los resultados que están teniendo. O, por otra parte, será idiota el que dirige Estados Unidos para tenerle envidia a alguien como estos mentecatos por los malos resultados que están teniendo. Esto es una cantinflada en toda regla que acaba de decir este soquete, pues no tiene otro nombre, de Díaz-Canel. Vamos a seguir. Que se manifiesta en constantes medidas que aplica contra Cuba, en el incremento de la persecución financiera y el congelamiento de cuentas bancarias y bienes cubanos en terceros países que lo tienen como una propuesta, en acciones orientadas a desprestigiar a los dirigentes cubanos. Desprestigiar.
Ojo con la palabra, desprestigiar. Perdónenme, pero es que un presidente que hable así, a mí, que no soy nadie, se me puede permitir, pero un presidente que hable de estas formas es cuanto menos curioso. Habla de persecuciones financieras y de todo este cuento que ya hemos visto, les he explicado en varios videos que es algo totalmente o falso o manipulado en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque la única persecución que hay es que estos no pagan los créditos y hay gente que quiere cobrar el dinero que le han prestado a esta gente y por tanto, evidentemente, persiguen todas las operaciones financieras que hacen estos tramposos para poder cobrar el dinero que se les debe. Es así de claro. Entonces el tema de persecuciones financieras y toda esta patraña es cuanto menos dudoso. Vamos a seguir. En acciones buscando el recorte del envío de remesas a Cuba. Buscando el recorte del envío de remesas a Cuba. Esta es una forma de reconocer que todo lo que han hecho en 60 años para, en teoría, ese país que quería, lo que dijo Fidel que iba a crear, donde la riqueza íbamos a ser mejores que Estados Unidos, más ricos que Canadá, pues resulta que al final terminan dependiendo de las remesas de nosotros, los malos, los gusanos, los apátridas, los vendepatrias, los que no los queremos, no los necesitamos, pues ahora se queja del recorte de las remesas. Pues para una cosa no nos quieren y no nos necesitan, pero para las remesas sí. Pues aquí hay que ser consecuente con las cosas. Y si no nos quieres y no nos necesitas, pues las remesas tampoco las quieres y tampoco las necesitas. Y no te quejes cuando te recortan las remesas.